Seguimos aquí en Tiene la Palabra, diputado, conversando con la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Denny Fernández. Diputada, usted caracterizaba al gobierno del presidente Nicolás Maduro como una dictadura que iba atropellando los derechos del pueblo venezolano. Quisiera saber su opinión sobre las últimas designaciones que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, sobre todo el vicepresidente Tarek El Aissami, a quienes advierten que esto puede significar una profundización de esa visión radical del gobierno chavista. Bueno, en efecto, yo coincido, es una radicalización de la política del gobierno. Es demostrarle al país que no hay la mínima disposición de cambiar en beneficio del pueblo venezolano, que no hay posibilidad de que haya un entendimiento dentro del país, sino que sencillamente se impone el criterio del gobierno. Es por eso que he venido diciendo que no es fácil salir de regímenes dictatoriales y de tal manera lo hemos catalogado. Y así se cataloga un gobierno que no respeta la Constitución, que no quiere hacer elecciones, un gobierno que no quiere oír al pueblo, un gobierno que definitivamente son ellos los únicos que tienen la verdad absoluta y no están dispuestos a sentarse a buscar puntos de encuentro con la oposición venezolana. De manera que nosotros entonces seguir en la lucha, nosotros no podemos, como lo decía anteriormente, no podemos declinar nuestra lucha, no podemos defraudar a un pueblo que tiene confianza en una bancada de la unidad, pero además que tiene confianza en la mesa de la unidad y en los partidos políticos para ayudarlos a salir de esta tragedia que tenemos hoy, que estamos viviendo hoy los venezolanos. Profundización de la y radicalización del modelo chavista cubano o del modelo socialista que ha traído, por cierto, al país al declive que hoy tenemos y que ha traído al país en atraso, que ha venido el país en retroceso, que hoy tenemos un país donde no se consigue absolutamente nada para comer y donde la gente tiene, los que tienen la mínima posibilidad de mandar a buscar medicamentos fuera del país y muchos otros dejar de tomar sus medicamentos permanentes porque no se consiguen los medicamentos. Aunado a ello, la crisis hospitalaria, que tú vas a un hospital, los enfermos van a los hospitales y no hay insumos necesarios para atender una emergencia, pero es que entonces la gente está sufriendo la terrible calamidad de sentirse presos en sus casas porque no hay seguridad, no hay un gobierno que le preste seguridad ciudadana a los venezolanos y además de ello, pues la terrible situación de la prestación de servicios públicos, la luz se va cada rato, no hay suministro de agua potable por las tuberías, están regulando el suministro de agua potable, vale decir, tenemos realmente un Estado en franca destrucción y el gobierno no muestra la más mínima intención de recapacitar en esa política que hasta ahora ha llevado y que ha llevado a este país a la situación que hoy tenemos, sino que por el contrario radicaliza su modelo fracasado. En estos cambios que hace el presidente Maduro en su gabinete, que en realidad muchos fueron enroques, también incorpora a nuevos elementos de la Fuerza Armada. Ya vimos la respuesta que dio el ministro Padrino López al discurso del presidente de la Asamblea, Julio Borges, cuando llama la atención a la Fuerza Armada sobre su rol en este momento. ¿Usted cómo está observando el desempeño de la Fuerza Armada, el rol que está jugando en este momento y que puede jugar, vista la tensión política que existe en el país? Bueno, yo diría que más que la Fuerza Armada es el jefe de la Fuerza Armada, porque yo tengo la firme convicción y la seguridad de que dentro de la Fuerza Armada hay militares probos, honestos, militares que sí tienen interés de país, pero vemos que el jefe no tiene sino un interés personal o un interés político. Nuestra Fuerza Armada, a través de la jefatura de quien hoy la ejerce, se ha minado y se ha contaminado por la política. La Fuerza Armada debe ser una institución independiente que no debe obedecer a alineamientos políticos, sino obedecer al alineamiento del pueblo venezolano, a los intereses del pueblo venezolano. Lastimosamente, nuestra Fuerza Armada se ha contaminado también, o gran parte de ella. Y en el tema de los enrosques, hasta los mismos personeros del gobierno han criticado esos cambios y han hablado incluso de un cambio de silla y otra, y de falta de gerencia. El problema del país no es un problema de cambiar un ministro de un lado para otro, sino falta de gerencia catalogada por ellos mismos. Y hago referencia a un video que circula por las redes sociales de Pérez Pirela, quien hacía grandes críticas a esas sustituciones que hacía Maduro. Así están las cosas dentro del partido de gobierno, así están las cosas en el gobierno venezolano. Es por eso que yo ratifico el llamado al pueblo venezolano a mantenerse unido, al pueblo venezolano a seguir luchando, al pueblo venezolano a no declinar sus luchas para poder lograr las conquistas que merecemos, que necesitamos y que el pueblo venezolano debe buscar.
Diputado, usted señalaba esa falta de disposición del gobierno de escuchar a la oposición, de sentarse. Aquí se inició un proceso de diálogo en octubre pasado. Hubo quienes apostaron en ese proceso de diálogo, tenían algún tipo de esperanza. Hoy ha naufragado, ha fracasado, según la Mesa de la Unidad Democrática, así lo ha expresado. Si no hay diálogo, ¿cómo es posible construir un camino hacia una transición, hacia un cambio? No, mira, el diálogo era necesario, más allá de las críticas de quienes no creían en él, que por cierto se respetan, porque realmente la crítica es que el gobierno no tiene disposición de dialogar y no cumple, y es una realidad, pero sin embargo había que agotarlo porque es demostrarle a la iglesia venezolana, es demostrarle a la comunidad internacional y a muchos venezolanos incluso que apostaban al mismo, que es el gobierno que no tiene la disposición de dialogar y que cuando lo hace a sus propios intereses y luego pues no cumple lo que allí se pueda convenir. Así ocurrió y así pasó. ¿Qué puede ocurrir en un estado donde el diálogo no es posible sino a capricho del gobierno? ¿Qué puede ocurrir en un país donde te sientas a dialogar con el adversario y el adversario se compromete y no cumple? Bueno, sencillamente ya tú no puedes seguir en esa situación de diálogo y si lo haces ya tú vas con la reserva de saber que allí no va a haber cumplimiento o que debes tener la reserva de que será muy difícil que puedan cumplir los acuerdos que allí se lleguen. Y es por eso que si existiera la posibilidad de un nuevo diálogo, debe ir acompañado de otras acciones, no solo sentarse a dialogar y esperar las resultas de ese diálogo, sino seguir con la lucha, seguir con la protesta, acciones de calle, seguir haciendo lo que nosotros nos corresponde hacer, no paralizar ninguna de las acciones ni actuaciones que tengamos previstas realizar porque se convenga en un diálogo. ¿Cómo pensar que puede haber una transición sin diálogo? Bueno, la transición puede ser constitucional si no hay diálogo. Luego que se produzca ya el camino de la transición, será obligante para las partes por lo menos conversar sobre cómo se va a desarrollar la transición o sobre el mecanismo, cómo se esté desarrollando, porque pudiera ocurrir que se esté dando la transición y sea precisamente el momento en el que se busque o se procure ese diálogo. Estamos conversando con Denny Fernández, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Hacemos una pausa y continuamos con Tiene la Palabra, diputado. Me tomo la responsabilidad directa de lo que voy a decir. Basta con el juego de las sillas. Basta con ministros que pasan a otros ministerios y de otros ministerios a gobernaciones y de gobernaciones a alcaldías y de alcaldías a diputaciones. Se requiere inmediatamente un cambio y este cambio no debe ser maquillado con un cambio generacional. Un puesto lo acepta cualquiera y desgraciadamente muchos de nuestros problemas gravitan en la falta de gerencia y de preparación para asumir responsabilidades de alto nivel.